Hola a todos, bienvenidos. El día de hoy vamos a explicar brevemente qué es y cómo funciona una solicitud de cambios o request for change por sus siglas en inglés. Vamos a ver al final de este video cómo estructurar una plantilla totalmente práctica para que me sirva como modelo para dar inicio a un proceso de cambios dentro de nuestra organización. Entremos en materia. Entonces, ¿qué es una solicitud de cambios? ¿Qué es un Request for Change? ¿Qué es un RFC? Como su nombre lo indica, un RFC es una solicitud, es una requisición que me permite dar inicio formal a un proceso de cambios dentro de mi organización. Eso es un RFC, es el primer paso que yo tengo que dar dentro de mi proceso de cambios. Recordemos que por ISO 20000 o por ITIL yo debo tener implementado y montado un proceso debidamente documentado de cambios y pues bien, el RFC es el primer paso que yo tengo que dar para poder dar inicio a un cambio. En ese ciclo de vida de un cambio pues tengo unos estados o unas etapas o unos pasos intermedios acorde a como yo lo haya documentado en mi organización y pues al final o como último paso también tengo una última etapa muy importante que por ITIL pues le conocemos con el nombre de Post Implementation Review, que es el paso final del cambio, en donde básicamente lo que hacemos es revisar si el cambio fue exitoso o no y pues identificar si hay oportunidades de mejora para mejorar el proceso. Pero básicamente en esta diapositiva lo que queremos o lo que quiero ilustrar es que el RFC es el primer paso que debo seguir para dar inicio a todas estas etapas posteriores que las tengo que tener documentadas pues según lo haya definido en mi metodología o en mi proceso de cambios que debe haber definido previamente por ITIL. Aquí tenemos también algunos ejemplos de algunos procesos de cambio, pues de algunas organizaciones, de cómo lo tienen montado algunas organizaciones. Pero bien, ¿cuándo entonces debo yo utilizar un RFC? ¿En qué momento? Un RFC o una solicitud de cambio aplica solamente cuando necesitamos que un cambio sea aprobado. Esa es la necesidad de utilizar un RFC. Cuando yo necesito que un cambio que voy a hacer dentro de mi organización en algún servicio de TI y necesito que este sea aprobado, tiene que haber una solicitud formal para ese cambio. ITIL es quien nos dice cuáles son los cambios en los que yo debo utilizar, los tipos de cambios en los que debo utilizar un RFC. Recordemos que en ITIL tenemos, por definición de ITIL, tenemos definidos tres tipos de cambios. Cambios de tipo estándar, cambios de tipo normal y cambios de tipo de emergencia. Un RFC lo utilizamos para cambios de tipo normal y cambios de tipo emergencia. Los cambios de tipo estándar, por definición de ITIL, pues son cambios que normalmente se ejecutan con tanta frecuencia dentro de nuestras organizaciones que no requieren que sean aprobados ni por un gestor de cambios ni por un comité de cambios. Y entran, pues típicamente, con una clasificación de cambio estándar en una aplicación si existe esa aplicación de mesa de servicio y lo ejecuta o el agente de mesa de ayuda o lo ejecuta el especialista de primer nivel o el técnico en sitio o en campo o el especialista de segundo nivel, pero son cambios que recordemos no requieren una aprobación previa por parte de ninguna autoridad dentro de la organización. Esos son los cambios estándar, no requieren autorización, se suceden con tanta frecuencia que pues dejamos que los especialistas los ejecuten sin mayor problema. Por supuesto entonces que lo que tengo que hacer es
tener previamente definido, documentado, identificado esos tipos de cambios dentro de mi proceso de ITIL, dentro de mi proceso de cambios. Muy bien. Entonces, cuando necesitamos hacer un cambio de tipo normal o un cambio de emergencia, estos dos tipos de cambio sí requieren que exista una solicitud previa por parte del interesado, y se requiere que esta solicitud sea evaluada por un gestor de cambios o por un comité de cambios para que dé la aprobación respectiva, apruebe el cronograma, apruebe la fecha y hora del cambio o la ventana, para que estas personas visualicen desde el punto de vista de negocio, desde el punto de vista estratégico, bien sea de negocio o de TI, el impacto que puede tener este cambio a nivel de negocio, y pueda de una manera objetiva dar recomendaciones o dar sugerencias, o posponer el cambio o no aprobarlo. Básicamente, esos son los dos tipos de cambios en los cuales se hace necesario o como requisito que se tenga una solicitud o RFC previo. ¿Qué debe contener entonces un RFC, o cómo funciona, o cómo lo ponemos en práctica? Pues bien, podemos encontrar en internet muchos formatos, muchas plantillas, hablar con diferentes especialistas de ITIL, y dependiendo del grado de madurez, dependiendo de la organización, dependiendo del tipo de cambio, vamos a encontrar una gran cantidad de formatos, de plantillas que tienden a veces a generarnos algo de confusión, y es el objetivo de este video, de dejar clarificar el tema de cómo funciona, y no dejarnos confundir por tanta información que a veces parece estar como difusa, incompleta, en una zona gris, en fin. Entonces, ni ITIL ni ISO 20000 nos dan una pauta, o nos dicen de manera explícita, o nos dicen de manera tácita que un RFC debe tener esto o estos otros campos. No existe un formato previamente definido ni establecido, ni por ITIL ni por ISO 20000, de qué debe contener un RFC. Por supuesto que debe contener una información básica, que es lo que menciona ITIL, debe haber una información básica, pero no hay una plantilla ni un formato previamente definido. ¿Qué debería entonces contener una solicitud de cambio? Pues la información que debe tener una solicitud de cambio pues depende en gran medida del tipo de cambio a realizar, del impacto del cambio a realizar, del tamaño del cambio a realizar, y eso pues nos lo dice normalmente el especialista o la persona que está haciendo la solicitud del cambio, y que normalmente es el que conoce el producto o servicio. Muy difícil tener un formato previamente estricto, y cuando hablamos de formato, de hecho, pues no podemos cambiar, hacer mayores cambios, porque un formato, por cualquier metodología, ISO 9000, ISO 20000, pues no lo podemos modificar, son camisas de fuerza, es estricto. Cuando podemos tipificar todo en campos en sys, en nos, en una X, utilizamos un formato, pero cuando hablamos de cambios, como pueden darse tantas opciones de cambio, porque son muchos los servicios, muchos los productos, muchos los 6 de diferente categoría en los que se puede dar ese cambio, pues es muy difícil tenerlo en un formato rígido o previamente establecido. Por eso mi sugerencia es utilizar una plantilla. Sí debe tener entonces pues una información entonces lo más completa posible, que le permita al comité o al gestor tomar una decisión respecto al cambio y interiorizar la magnitud del cambio. Ya vamos a verlo un poco más palpable en la plantilla que vamos a exponer a continuación. Pero bien, ¿qué razones por las cuales yo tengo que hacer un cambio en mi infraestructura de TI? Pues muchas. Normalmente los que trabajamos en TI sabemos que esto no es estático, más bien es dinámico.
Una razón puede ser un problema que tenga yo en algún CI, en algún activo, en algún servicio. Si estoy trabajando con ITIL, seguramente puedo haber tenido previamente un incidente que se me volvió un problema y ese problema no ha sido resuelto y está dando origen a un cambio en algún parámetro de algún servicio o en algún parámetro de algún dispositivo de hardware de mi organización y pues viene entonces de ahí un cambio y ese cambio implica hacer una interrupción de ese servicio en particular o de servicios correlacionados, en fin, eh, puede venir entonces de un problema, de un incidente a su vez de un problema y pues ese problema me está dando origen a un cambio en un CI o en un servicio. Puede venir el cambio por la implementación de nuevos servicios dentro de la infraestructura que me obliguen a detener otros servicios para poder poner en producción este. O puede venir de la mejora de servicios existentes que me obliguen a detener ese servicio en particular o servicios correlacionados y pues necesito programarlo, necesito planificarlo, necesito que alguien lo autorice. O pues puede venir también de un requisito legal por alguna entidad del Estado, gubernamental o cualquiera otra. O también por una estrategia empresarial. Dependiendo pues, como mencionaba hace un rato, dependiendo de la magnitud de ese cambio, si es a nivel de estrategia empresarial, pues de repente más que manejarlo como un RFC, sería mejor manejarlo como un proyecto. Muy bien, vamos a revisar entonces la plantilla para tratar de ser más concretos con este tema. Ok, entonces aquí tenemos la plantilla. Como lo mencionaba, entonces es una plantilla, no es un formato. Está abierta para que se le agreguen o se le quiten campos según las necesidades de cada cambio. No es lo mismo hacer un cambio a nivel de un firewall o de un switch o de un servidor o de una aplicación de software, en fin. ¿Qué debe contener? Sí debe tener algunos unos debes, unos requisitos, un cambio debe estar identificado por algún número un identificador. Aquí tenemos el RFC número 001, pues ojalá un nombre descriptivo del cambio. Esta pues esta plantilla está dirigida al gestor del cambio y al comité de cambios. Recuerden que debemos tener identificado quiénes integran el comité de cambios y quién es el gestor del cambio. Y pues quién es el solicitante del cambio. Normalmente el solicitante del cambio es el dueño del servicio o de la aplicación que va a ser afectada y que por consiguiente además es normalmente el especialista en ese servicio, en ese activo de hardware, en esa aplicación de software. Ok, ya lo mencionaba, que tenga un nombre descriptivo del cambio. ¿Cuál va a ser el cambio? El nombre del cambio es cambio del firewall, cambio en la configuración del firewall. Fíjense que no es lo mismo colocar un nombre o un cambio que vamos a hacer del firewall de la entidad, de la organización, por un cambio en la configuración del firewall. Un cambio de firewall pues es de una magnitud supremamente grande, lo puedo estar haciendo por actualización de mi infraestructura, por nuevas necesidades, y un cambio de un firewall requiere mucho cuidado, mucha planificación, y no es lo mismo hacer un cambio de firewall que hacer un cambio en la configuración del firewall. Entonces, importante un nombre descriptivo que me permita que mis interlocutores, el gestor del cambio y el comité de cambios, puedan ir tomando conciencia de qué es lo que le estamos presentando. Debe tener entonces cuál es el tipo del cambio. Ya lo mencionábamos, puede ser un cambio de emergencia o un cambio normal. Recordemos que los cambios estándar no requieren aprobación ni del gestor de cambios ni del comité de cambios. Los cambios que requieren aprobación son los cambios de emergencia o los cambios normales, ¿sí? Entonces debemos identificar si es de emergencia o normal. Debemos categorizarlo.
como les mencionaba, no es lo mismo hacer un cambio de un firewall que hacer un cambio en la configuración del firewall. Si vamos a hacer un cambio en el firewall de la organización, pues seguramente lo clasificaríamos como de alta magnitud. Si vamos a hacer un cambio en la configuración del firewall, pues dependemos del especialista, del ingeniero que está haciendo la solicitud, que nos diga si este cambio va a ser de una mediana o de baja magnitud. Es un tema subjetivo. Ok, la justificación del cambio. Es importante acá que el especialista, que el ingeniero tenga la habilidad o que esté asesorado, bien sea por el gestor de cambios o por el director del proyecto, si es un proyecto, por el project manager, en fin, por una persona que le ayude. Normalmente los especialistas en productos, en soluciones, en una aplicación de software, en una aplicación de hardware, en una solución de hardware, normalmente este tipo de especialistas no tienen la habilidad para redactar de manera clara, concreta, sencilla, aspectos relativos con los cambios. Tienden a hacerlo o muy técnico o muy general. Y pues necesitamos pasar esto a un lenguaje de personas que, si bien están familiarizadas con el tema de sistemas, pues no son el especialista del producto, y se necesita redactar lo más claro posible, pues ¿por qué tengo yo que hacer ese cambio? ¿Cuál es la justificación de ese cambio? Entonces, ¿cuál es la necesidad? ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque estoy haciendo, ¿cuál es la justificación del cambio? Una justificación puede ser porque si no, porque se requiere ampliar el ancho de banda del canal de internet, entonces necesito cambiar el firewall, porque ingresaron nuevos servicios como streaming, porque ingresaron más usuarios a la organización. Bueno, fíjense que no es fácil, dependiendo del CI o del servicio, pues hay que describirlo, y esa descripción necesitamos que la haga el especialista. Importante entonces, por eso pues decirle al especialista que describa la necesidad, y también decirle al especialista que nos describa las consecuencias de no ejecutar ese cambio. ¿Qué pasa si yo no hago ese cambio? Si no hago una implementación de una regla, la actualización de un firmware, la actualización de un parche, pues eso puede implicar que a corto plazo o a mediano o a largo, pues tenga una infección de algún virus en particular, y pues todos sabemos el tema de ransomware. Entonces puede volverse un tema crítico porque necesito bloquear un puerto de carácter urgente por un ataque masivo a nivel mundial. Entonces, bueno, las consecuencias es, tengo abierto un puerto en el firewall, y pues si no hago este cambio, que me implica parar todos los servicios de internet de toda la compañía, pero si no lo hago ya, pues voy a tener un problema mayor, porque se me puede contaminar todas las estaciones, pueden ser secuestradas por algún tipo de ransomware. Entonces, importante que se describa eso para que, vuelvo y digo, las personas que van a tomar la decisión de aprobar el cambio, pues tengan la mayor cantidad de información posible. El alcance y la descripción del cambio, bueno, vuelve y juega. Tenemos que fortalecer o asesorar al ingeniero, al especialista, para que nos diga qué va a hacer, en qué va a consistir el cambio. Hombre, voy a quitar el dispositivo, lo voy a desconectar, luego lo voy a conectar, le voy a modificar una regla en la línea tal. Eso me implica apagarlo, me implica reiniciarlo. Vamos a estar en el centro de cómputo. Necesitamos desconectar otro servidor alterno. Solamente se va a afectar ese SSI en particular, o tengo que apagar otro. Hombre, importantísimo que el especialista nos describa el alcance, o sea, qué CIs vamos a intervenir, qué servicios vamos a intervenir, y la descripción de cómo lo voy a hacer. Voy a desconectar, voy a conectar, voy a instalar un parche, voy a modificar una línea, lo más claro y descriptivo posible, pero también lo más conciso. No vamos a entrar tampoco al checklist y qué va a hacer en puntual el ingeniero, pero sí necesitamos que de manera global sea claro para quienes van a tomar la decisión de aprobar o de rechazar el cambio.
Ok, entonces, importante tener entonces un análisis de riesgos. Análisis de riesgos que, nuevamente, lo debe realizar el especialista, la persona que está solicitando el cambio, el especialista en el producto de software o el especialista en el CI, en el hardware en el que se va a hacer el cambio, debe pues hacernos un análisis de riesgos, debe identificar las amenazas, debe identificar las vulnerabilidades, debe identificar la probabilidad de que esas amenazas se materialicen, el impacto que nos generaría si la amenaza se materializa y por consiguiente el nivel de riesgo. De este tema de matrices de riesgos vamos a estar hablando en nuestro próximo video para dar también algunas pautas que nos faciliten. Es un tema que es más sencillo de lo que parece, tiende a veces a ser un poco confuso, identificar la amenaza, la vulnerabilidad. Aquí tenemos que utilizar una matriz guía. Bueno, en fin, no vamos a hablar de este tema como les comento en este momento, lo veremos en un próximo video donde vamos a hablar puntualmente de riesgos. Pero sí es importante también que contemos con, que asesoremos a nuestro ingeniero especialista en identificar estas amenazas, vulnerabilidades y lo ayudemos a plasmar de una manera concreta estos niveles, a determinar de una manera lo más concreta posible los niveles de riesgos. ¿Por qué? Porque recordemos que lo que estamos haciendo es, o lo que tiene que recordar quien está diligenciando esta plantilla es que esto va para un gestor de cambios o para un comité de cambios que tiene que entender y comprender la magnitud del cambio, los riesgos para poder tomar decisiones de si aprobarlo, de priorizarlo o de denegarlo. Entonces, debo ser lo más concreto posible. Ok. Lo mismo, bueno, la descripción del impacto, una vez que yo he determinado el nivel de riesgos, pues debo describir de manera concreta cuál es el impacto. Lo puedo hacer de manera cuantitativa o cualitativa, una forma muy descriptiva es de repente decir que el impacto de que se presente algún tipo de amenaza puede ser que dejemos de facturar en una hora de interrupción del servicio 40 o 50 millones de pesos dependiendo del tipo de entidad en la que estemos o de organización en la que estemos trabajando. Entonces debemos describir el impacto. Esto, el tema de matriz de riesgos y descripción del impacto, lo explicaré más adelante en otro video. Ok, estrategias de mitigación, contingencia, recuperación y rollback. De igual manera, vamos a hablar con mayor detalle de este tema en otro video, pues identificadas las amenazas e identificado el nivel de riesgo, debo determinar o establecer cuál va a ser la estrategia de mitigación y contingencia con las cuales voy a estar preparado en caso de que esta amenaza se me presente, la contingencia con la que voy a estar preparado en caso de que la amenaza se presente, o cuál va a ser la estrategia de mitigación para evitar al máximo que la amenaza se presente, y cuál va a ser mi estrategia de recuperación y rollback en caso de que la estrategia de mitigación no funcione y la estrategia de contingencia tampoco funcione. ¿Listo? Bueno, debo estar preparado entonces para definir en qué momento voy a hacer el rollback, o sea, en la planificación que estoy haciendo de mi RFC, o en la presentación que estoy haciendo de la solicitud de cambio, debo informarle también entonces al gestor del cambio y a ese comité de cambio, bueno, ¿qué voy a hacer yo? ¿En qué momento voy a hacer el rollback? ¿En qué momento del tiempo? ¿En qué momento de la ventana? ¿Cuál es mi fecha, mi hora límite para tomar una decisión, para devolverme y dejar todo en el estado en que estaba? Pueda que sea una decisión que la deba tomar solamente el especialista con unas pautas que él dé acá, o yo como comité de cambios o como gestor del cambio soy el que le debo decir a ese especialista que pasadas 2 o 3 horas y después del cambio
o media hora después de hecho el cambio, se debe revisar de manera prioritaria una aplicación que es de atención al público o de producción, en fin, eso hay que mirarlo, por eso el comité y por eso el gestor, que son los que tienen esa visión, para poder decirle al especialista, oiga, vea, si después de media hora de realizado el cambio, cuando usted haga las pruebas respectivas del cambio, si esta aplicación no está funcionando, por favor devuelva y deje todo tal cual. Ese es el detonante, el trigger. ¿Cuál es el detonante? Hombre, que la aplicación X no esté funcionando después del cambio al cabo de media hora. Entonces, ¿qué hay que hacer? Devuelve el cambio. O si al cabo de pasado cierto tiempo, lo que vamos a hacer es un comité, nos reunimos el comité de cambios, el gestor de cambio, el especialista, evaluemos la situación porque puede haber un cambio muy grande donde estoy yo cambiando muchas cosas, todas de mucho impacto y de repente tengo todas funcionando, 8, 9, pero me falta una, entonces pues al cabo de cierto tiempo y bueno, entonces es una decisión que compete al comité de cambio, al gestor de cambio, incluso al director de TI, hay que mirar a quienes integramos y pues eso es lo que busca este ítem, tener claro, bueno, determinar cuál va a ser el detonante o el punto o la razón que yo debo tener previamente establecida para decir, vea, nos devolvemos. En este punto nos tenemos que volver y dejar todo igual. Estos 3 puntos, entonces los vamos a ver en un video posterior, el tema de análisis de riesgos, descripción de impacto, estrategias de mitigación, detonantes, triggers y umbrales, lo veremos en un nuevo video con mayor detalle. Servicios correlacionados, pues cuando voy a hacer un cambio debo identificar entonces qué otros servicios se me van a impactar. Si voy a hacer un cambio de un firewall, pues seguramente se me van a impactar todos los servicios de TI que hagan uso de Internet, sí, que hagan uso de Internet y que pasen por ahí. Y servicios tanto de adentro hacia afuera como de afuera hacia adentro. Si cambio yo el firewall, pues y si tengo servidores o aplicaciones publicadas a clientes externos, pues esos servicios de páginas web o de aplicaciones transaccionales, en fin, pues se me van a ver afectados. Se me va a ver afectado el servicio de navegación de los usuarios, se me va a ver afectado el servicio de correo de los usuarios. ¿Cuáles son los servicios correlacionados que se me van a ver afectados? ¿Qué tanto tengo yo que redactar acá? Pues bien, vuelve y juega. Depende del especialista, depende del nivel de cambio. ¿Qué tanto debo documentar yo? Pues lo ideal sería escribir todos los servicios, todas las aplicaciones que le permitan tomar conciencia al gestor y al comité de cambio de qué tan impactante va a ser. En algunas ocasiones, pues de repente no sería necesario ir a ese nivel de detalle, sino pues puede llegar a ser, entre comillas, lógico o claro para todos en el equipo de que si vamos a cambiar el firewall, pues se van a afectar todos los servicios y si hay una plena conciencia de la organización y por ahorrar tiempo, pues simplemente podemos colocar pues que se van a afectar todos. Pero vuelvo y digo, eso depende de la madurez de la organización, del contacto del día a día que se viva entre la dirección de TI y los especialistas, en fin. No hay nada escrito de cómo debe ser. Yo debo ser tan explícito como la situación lo requiera o lo amerite. ¿Sí? Todas las situaciones, todas las entidades no son lo mismo. Igual, si tengo aquí los servicios correlacionados, pues entonces puedo saber cuáles son los servicios que se van a impactar y un nivel de impacto también para cada uno de esos servicios. Alto, bajo, medio, porque pues vuelvo al ejemplo, si estamos haciendo un cambio del firewall, pues el impacto va a ser alto porque mientras lo esté cambiando, ningún servicio de aplicaciones que tenga publicadas hacia clientes externos me va a funcionar. Pero puede haber otros cambios donde de pronto otro dispositivo, un cambio de una aplicación, pues voy a tener indisponibilidad parcial de otros servicios. Entonces, estos dos ítems van uno de la mano con el otro. Podría fusionarlos, fíjense, en un mismo ítem y colocar servicios correlacionados o impactados y un nivel de impacto para esos servicios. Vuelvo y repito, esto es una plantilla que la ajustamos a la medida de cada necesidad de cada caso en particular. Importante que nuestro especialista en el producto, en el servicio que va a sufrir el cambio del cual estamos haciendo la solicitud, nos documente, nos diga de alguna manera qué pruebas se deben realizar una vez
ejecutado el cambio. Seguramente unas pruebas van a tener que ver de manera directa con el cambio en sí. Es decir, yo cambié el firewall, pues necesito saber que el firewall o hice un cambio o bien en el firewall o en la configuración de un firewall existente. Pues bien, el especialista en sí tendrá que hacer unas pruebas básicas de su producto, de su hardware, de su CI, de su servicio, que funcionó como tal, pero yo no tengo, o el especialista no tiene forma de saber si los otros servicios que son impactados, que fueron impactados, que están correlacionados, van a funcionar o no. No tenemos la manera de tener la certeza de que van a funcionar bien. Por eso los dos puntos anteriores son supremamente importantes. Servicios correlacionados e impactados, porque acá es muy probable que necesitemos que una vez finalizado el cambio y una vez finalizadas las pruebas per se, las pruebas propias del cambio en sí, necesitamos que los dueños de otras aplicaciones, los dueños de otros servicios, los usuarios de otros servicios hagan pruebas ellos mismos. Algunas podremos hacerlas nosotros, no necesitamos esperar que un usuario verifique si hay navegación a internet, pues el especialista puede verificar, es una prueba obvia, verificar que hay internet, pero de repente alguna aplicación en particular necesitamos que la pruebe el dueño de la aplicación o el área que utiliza la aplicación. Entonces, es importante que el especialista nos documente cuál es el servicio y la aplicación que debería probarse, cuál sería la descripción de la prueba básica a realizar. Vamos a hacer aquí todo un proyecto. De repente tenemos que vincular entonces, dependiendo de la magnitud de ese cambio, a toda el área de sistemas, o incluso debemos tener en cuenta que a veces en los data centers tenemos aplicaciones de las cuales no es dueño un funcionario o un integrante del equipo de tecnología. A veces tenemos dueños de aplicaciones en áreas de recursos humanos, en áreas operativas, que de hecho no saben nada de sistemas y que a veces ignoramos o descuidamos cuando hacemos este tipo de cambios. Es importante determinar a esos actores, a esas personas, a esos funcionarios, a esas aplicaciones que no tienen un dueño dentro del área de sistemas y que después de que hacemos el cambio nos damos cuenta al cabo de incluso de haber finalizado el cambio, de que un usuario por allá al cabo de una semana dice, es que a mí hace desde un tiempo X no me funciona tal aplicación, y pues nadie en sistemas tenía conocimiento de esa aplicación. Entonces, la descripción de la prueba, ¿quién debe hacer la prueba? Entonces, si la debe hacer el dueño de la aplicación, si la puede hacer una persona adicional, cómo va a hacer esa prueba y cuándo debe hacerla. Es decir, la debe hacer en el mismo momento que yo hago el cambio, pasada media hora, se debe hacer la prueba inmediatamente, porque eso afecta la facturación, afecta la operación aérea, afecta el servicio de atención de ambulancias, en fin, tengo que tener muy claro mi negocio. Entonces, este checklist post implementación es supremamente importante estructurarlo. No es solo responsabilidad de quien solicita el cambio, sino que puede llegar a requerirse la colaboración de otras áreas dentro de la organización. Muy bien, el cronograma de trabajo. El cronograma de trabajo puede ser tan sencillo dependiendo del tipo de cambio que vayamos a realizar, que no contenga sino pues una lista de actividades con un tiempo estimado, con un responsable, una fecha y una hora. El cronograma de trabajo, pues, fíjense, la habilidad es importante, la habilidad con la que lo estructuremos. Un tema es el cambio per se en sí, la actividad que vamos a realizar del cambio, que la podemos dividir en varias fases o en varias etapas dependiendo de la magnitud del cambio. Vuelve y juega, dependemos del especialista, cuánto tiempo se va a gastar el especialista en ese cambio, quién es el responsable de hacer esa tarea, esa actividad, y la fecha y hora. Podemos tenerlo en una descripción muy sencilla, en una lista de actividades muy sencillas, si es un cambio muy sencillo, o si es un cambio que representa cierto nivel de complejidad, pues lo ideal sería tener este cronograma de trabajo en Project debidamente estructurado en
en fases o etapas que sean claras, que sean sustentables y que le permitan, vuelvo y digo, al comité de cambios y al gestor de cambios tomar una decisión, tomar conciencia de la magnitud del cambio, de la importancia, de la habilidad que se requiere para hacer ese cambio. Entonces, este cronograma debe ser sustentable. Una de mis sugerencias es no solamente entregar, dependiendo del tipo de cambio a realizar, no solamente hacer el RFC, hacer la solicitud, o sea, el especialista no solamente debe hacerla y entregarla y ya, y que fluya en un flujo de trabajo acorde a lo que digan los procedimientos, sino que debería ser también sustentado, dependiendo del tipo de cambio, debería ser sustentado por quien hace la solicitud de cambio, hacer toda esta sustentación que estoy haciendo yo, porque es la persona llamada a decirle al área de TI, al comité de cambios, informarles que se requiere que participen otras áreas, otras personas, otros dueños de otros procesos o de otros servicios para que el cambio sea efectivo en el momento de hacer el cambio, que exponga el cronograma de trabajo, en fin, debería no solamente entregarse y que fluya como tal, sino cuando se entregue, quien hace la solicitud de cambio debe sustentar esta solicitud de cambio con lo que estamos hablando en esta presentación. Muy bien, dos temas importantes, la duración del cambio y la duración de la ventana. Si se trata de hacer un cambio en particular o muchos cambios en particular, pues me implican detener todos los servicios o impactar o generar cierta intermitencia en algunos, pero el cambio en sí como tal, el cambio per se, que es el que va a hacer el ingeniero, puede tener una duración de media hora, de 15 minutos, de una hora. El cambio que va a hacer el ingeniero en el servicio o en el producto arranca desde el momento en que él quita el producto o empieza a hacer la modificación en el producto o servicio hasta que termina las pruebas propias de ese servicio que él está en capacidad de hacer. O sea, en ese momento finaliza la duración o ese es el tiempo del cambio como tal. El especialista dice, yo voy a quitar este dispositivo, este firewall, voy a colocar el nuevo, yo voy a hacer estas pruebas, ya tengo los servicios, hago unas pruebas iniciales, verifico que tengo internet y en fin, verifico que todo está bien. El cambio me tomó entonces media hora quitar el firewall, colocar el firewall, hacer unas pruebas básicas y yo digo, el cambio dura media hora. Sin embargo, la ventana aún no ha concluido porque necesitamos que otros actores, otros especialistas, otros dueños de servicios o de aplicaciones hagan algunas pruebas, que podría yo pensar que después de que yo hice el cambio, quedó todo bien. Entonces, la ventana aún no ha terminado. Ya tengo algunos servicios, tengo navegación a internet, tengo correo, etcétera, pero de repente algunos otros servicios necesito esperar que los funcionarios o que los otros dueños hagan pruebas, revisen, me digan o le digan al especialista para que éste chequee y haga unas pruebas y con base en todo lo que hemos hablado anteriormente, la lista de chequeo de pruebas, los detonantes o triggers o el rollback, empiece él a verificar. Entonces, la duración de la ventana concluye una vez tengamos verificado y probado que todos los servicios impactados, que todos los servicios correlacionados están funcionando de manera adecuada. Entonces, la duración de la ventana es el tiempo total desde que yo inicio el cambio hasta que me aseguro que absolutamente todos los servicios quedan operando perfectamente al 100% de su capacidad. Vuelvo y repito, el cambio como tal, el que hace el ingeniero de quitar el firewall, colocar el firewall, hacer unas pruebas básicas, me puede tomar tan solo media hora, una hora, 45 minutos. Ok, y yo ya tengo el 60, el 70% de los servicios restablecidos, los básicos, sabemos que funciona el correo, sabemos que funciona navegación a internet, pero hombre, necesitamos esperar que verifiquen el funcionamiento de otras aplicaciones, en fin, entonces, duración del cambio, 45 minutos de cambiar el firewall, hacer las pruebas básicas, pero duración de la ventana, 2 horas, porque pues necesitamos esperar que otros actores hagan las pruebas y seguramente yo hacer cambios. Y entonces, estos tiempos deben ser coherentes con también con estas pruebas y con el cronograma de trabajo. Fíjense que entonces yo en el cronograma de trabajo debo ver reflejado la duración del cambio,
la duración de las pruebas, debo tener contemplado en el cronograma de trabajo, en un cronograma de trabajo en Project, si lo amerita, si es complejo, debo tener contemplado en que el tiempo que me toma a mí hacer el rollback. Entonces, la duración de la ventana debe contemplar que si yo tengo una duración de un cambio de 45 minutos más, o digamos que de una hora para hacerlo fácil, más tengo después una hora más para hacer pruebas de acuerdo a este cronograma que hemos definido acá, una hora para que los especialistas de otros servicios de producto hagan pruebas, y luego después de pasar esa hora no vemos que algunos servicios funcionen, entonces nos vamos a devolver y sé que el rollback me toma una hora, entonces yo debo contemplar en la duración de esta ventana incluso el rollback, teniendo mi fecha límite, mi hora límite en la cual voy a decir, hombre, vea, no funcionaron estas ni estas aplicaciones, nos tenemos que devolver. Si pasados 3 horas o 2 horas del cambio se han hecho estas pruebas y el especialista no ha podido solucionar, nos devolvemos. La duración de la ventana debe contemplar el rollback, ¿sí? O sea, la duración de la ventana debe estar contemplada en el tiempo total del cambio, garantizando que dejo todos los servicios funcionales, o en la duración total del tiempo, garantizando que me devolví, que hice un rollback y quedó todo funcional. Entonces, este cronograma de trabajo debe estar muy bien elaborado y debe ser totalmente coherente con estos tiempos. La duración del cambio, la duración de la ventana. ¿Listo? Nivel de afectación, bueno, básicamente es que podamos también de alguna manera clasificar si tenemos una afectación alta, baja o media, ya a nivel general, ya hemos hablado a nivel particular, si estamos afectando todos los servicios porque fueron muchos porque vamos a hacer un cambio, un fallo, pero se nos van a afectar 50 aplicaciones que están publicadas, pues, hombre, el nivel de afectación es bastante alto, ¿sí? Podría llegar a un nivel de detalle y decir, hombre, sí, durante las primeras 45 minutos del cambio voy a tener un nivel de afectación alto de todos los servicios, pero después de la primera hora el nivel de afectación va a ser parcial porque voy a tener funcional la navegación a internet, el correo y demás, y pues voy a tener algunos servicios afectados de manera parcial o qué sé yo. Puedo llegar también aquí a hacer una tabla en Excel y pues hacer una descripción un poco más detallada. Y bueno, algunos requisitos que puedo llegar a solicitar por parte de otros actores dentro de la organización. Como ya decía, necesitamos que un dueño de una aplicación, que puede que sea una persona también del equipo de TI o de otra área totalmente diferente, recursos humanos, producción, qué sé yo, necesitamos que nos dé alguna información previa o que nos prepare algo, que haga alguna tarea previa a realizar el cambio. Entonces, pues también sería importante escribirlo acá. Esto no lo vamos a saber casi que nunca en la primera elaboración del RFC. Normalmente surge después de que hemos hecho la divulgación y de que en ese comité de cambios alguien mencionó o dijo que sí era probable que en alguna otra área exista una aplicación, y bueno, en la medida que vayamos haciendo la divulgación y sustentación del RFC, esto puede salir en una versión 2 de ese RFC. Y bueno, amigos, no es más por ahora, no fue tan corto como lo habíamos presupuestado. Los espero en mi próximo video, donde vamos a hablar del tema de matrices de riesgos, un tema bien interesante y que complementa y que debe ser muy bien hecho para complementar un cambio de manera exitosa. Los espero, nos vemos en nuestro próximo video.